¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Algunas noticias que están pasando en Chile y en el extranjero antes de presentarle a nuestro invitado que ya está en el estudio de Radio La Clave. El Servicio de Impuesto Interno amplió la querella contra Álvaro y Antonio Jalaf por evasión tributaria entre 2020 y 2024, acusándolo ahora de declaraciones falsas y uso de facturas fraudulentas. El perjuicio fiscal desglosado en 3.458 millones y 2.926 millones de pesos respectivamente incluye, por ejemplo, conexiones con el caso Factop, donde más de 100 empresas están involucradas. Álvaro Jalaf rechazó las acusaciones asegurando tener respaldos para justificar los ingresos investigados, temas que aún está en proceso. Y en el mundo de las telecomunicaciones, este sector lidera por tercer año consecutivo el internet fijo más rápido de Latinoamérica. La chilena Mundo Telecomunicaciones, que originalmente es de la región del Biobío, fue reconocida nuevamente por Ookla con el Speedtest Award Q2, Q3 2024 como la empresa con el internet fijo más veloz de la región latinoamericana, alcanzando un puntaje de 360,18 y velocidades media de descarga y carga entre 345 megabytes por segundo y 279 megabytes por segundo respectivamente. Por otro lado, una serie de... No, esta noticia no la voy a leer ahora porque la vamos a leer en Emprender es Clave, el programa que viene después de este, así que quédense en línea porque sobre lo que encontró, o digamos, una serie de cosas que encontró la entidad que se dedica a los aeropuertos en Estados Unidos, una serie de elementos para poder pasar, digamos, los controles. Así que, ojo, quédense en Emprender es Clave, que vamos a hablar de ese tema. Y ya estamos con nuestro segundo entrevistado de hoy día viernes en Clave Morse, en este segundo viernes ya de 2025. Está en el estudio don Orlando Sáenz Rojas. Les cuento quién es. Él fue presidente de la SOFOFA en la época en que estaba en el gobierno del presidente Allende. Fue presidente, está representando, más que nada viene a hablar de su nuevo libro, Los Últimos Recuerdos, Testigo Privilegiado 3. Don Orlando, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación a reunirme con ustedes. Sí, bien, sí. Qué bueno. ¿Cómo se ve este 2025 para usted? Sí, ¿ah? Sí. Caramba, he vivido mucho, es la verdad, ¿no? Porque usted alude al gobierno de Allende, imagínese, hace sus buenos años de eso ya, ¿no? Sí, pues más de 50 años. Sí, yo era bastante joven en aquel tiempo, pero en fin, ha sido una larga vida la que he llevado hasta ahora, y este libro es el último vaciado de la canasta de experiencia y de conocimiento de personas. Este libro tiene distinto que los otros dos porque se refiere mucho más a personajes que a lo largo de mi vida conocí y que influyeron en mi forma de ver las cosas, y creo que valía la pena transmitir la sensación de que es muy distinto la persona pública que la persona privada generalmente. Entonces uno ve el lado humano
figuras que para la gente son nombres, son un poco íconos, ¿no? Claro. Ahora, bueno, en este libro usted cuenta experiencia, como dice, con más de 60 personajes relevantes en Chile, ¿no es cierto? Relatos inéditos, breves. Algunos de los personajes de los que habla, por ejemplo, son Andrónico Luksic, Horst Polman, Anacleto Angelini, los presidentes Elwin, Lago, Frei Alessandri, Liliana Mann, Elena Weiss, la cantante Victoria Vergara, etcétera, etcétera. A ver, primero, ¿qué lo motivó un poco a cerrar esta trilogía con los últimos recuerdos y qué diferencia tiene este libro con las entregas anteriores? Bueno, es bastante distinto en ese sentido, porque lo que este libro es básicamente, tiene al final otras cosas, pero básicamente es una especie de evocación de personas. De personas que llegué a conocer, no se trata de conocer a una persona en un cóctel y verla ahí a una distancia. Claro. Se trata de haber tenido ocasiones de conversar con ella, de verla varias veces, de ver el lado humano de las personas. Entonces, yo conozco mucha más gente que la que aparece en el libro. Por ejemplo, tengo una colección de mandatarios, porque los mandatarios son siempre figuras más icónicas, ¿no? Claro. Tengo 28, son los mandatarios que 28. En mi vida, 28 entre nacionales y extranjeros. ¿Alguno que se acuerde específicamente, alguna anécdota de alguno que lo haya llamado más la atención, todos esos mandatarios? Sí, claro, hay mandatarios que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Castro. ¿Sí? Sí. Pasé una noche entera conversando con Fidel Castro, muchas horas, y por lo tanto me dejó una impresión grande, y cambió mucho mi apreciación desde lejos que la que tuve con esa aproximación. Otro que me impresionó mucho en su conocimiento fue Bush, por ejemplo. Ya. El padre Bush. Sí, padre. Bush padre. Perón. Así, hubo algunos que me impactaron más que otros, claro. Claro. A ver, ¿cuál fue el criterio un poco para seleccionar las figuras y eventos históricos que incluye este tercer libro que está acá? Bueno, para los que nos están viendo a través de YouTube, este es el libro, En los últimos recuerdos, Testigo Privilegiado 3, de don Orlando Sáenz Rojas. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar? El criterio fue el de la notoriedad pública. Es decir, y yo los trato de explicar, no sé si soy suficientemente claro, pero que no es un libro de amigos. Uh-huh. Yo tengo amigos mucho más íntimos que muchos de los que están en el libro. Se trataba de amigos, de personalidades que de alguna manera tienen proyección en la imagen pública y que vivieron conmigo situaciones de ese carácter. No es una colección de gente cualquiera, sino que por eso es que yo tengo una anécdota con don Gabriel González Videla. A ver, está en el libro porque no tuve tanta intimidad con él. Don Gabriel González Videla me dice una vez, me pasó a dejar sus memorias a la casa, porque él iba a ver mucho a una persona, faltaba muy poco para que muriera, que vivía un poco más allá que mi casa. Entonces paró el auto un domingo y se bajó, yo me asomé a saludarlo y él desde adentro del auto me pasó el libro y me dijo, mire, son mis memorias y se las le traje una dedicatoria, aquí las tiene. Muchas gracias. Me dice, pero le voy a dar un consejo, hombre, no escriba nunca memoria. Entonces, porque yo lo tomé a la broma, le digo, ¿y por qué, don Gabriel? Mire, porque uno se echa mucho enemigo encima con una memoria, con memoria. Entonces, bueno, le digo yo, en broma, le digo, estábamos en un tono muy de broma. Yo le digo, bueno, es que usted será muy pelador, poiga. Entonces él me dice, no, hombre, si los enemigos que uno se hace no son los que aparecen en el libro, son los que no aparecen. Claro, los que se sienten porque no aparecen. Porque se sienten los que no aparecen. Y nunca se me olvidó ese. Entonces yo trato de que los libros que de este tipo, que este es el último, iba a ser el último, sean impersonales, lo más impersonales posible. Yo que lo que estoy jugando fue el acontecer más que el grado de amistad mío personal. Yo no soy el personaje de mis libros, o trato de no ser, Claro. Hay mucha gente que me discute eso, pero yo trato de ser lo más objetivo posible.
Perfecto. Ahora, don Orlando, en el libro menciona a empresarios, yo algo mencioné como Andrónico Luksic, Horst Pahlmann. Cuéntenos un poquito cómo fue, a lo mejor conocerlo de cerca, también alguna anécdota, pero sobre todo, ¿cuál es el legado que cree que han dejado ellos en la economía chilena? Bueno, yo creo de que mi dedicación a hacer una galería de lo que yo llamo constructores de imperio es una honda preocupación mía. Yo muchas veces a lo largo de la vida me pregunté qué cualidades son generales en todos los grandes constructores de imperio, en qué se parecen, por qué llegan a ser constructores de un imperio. Fíjese usted que yo en el recuento que hago de los que conocí, no incluyo ningún magnate que haya recibido el imperio hecho. Claro. Porque a mí lo que me interesaba es la creación del imperio. ¿Qué es lo que hace que una persona sea capaz de crear un imperio de la nada? Entonces me propuse conocer ese tipo de personas, y todos los que menciono ahí tienen una cualidad común, que son constructores de imperio. Y la mayoría imagino que vienen de familias inmigrantes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las características comunes a toda esa gente? Hay 2 extranjeros, note usted también. Entonces, me puse en ese plan de ver qué cualidades o qué características tienen los capaces de construir un imperio en su vida. Y por ese camino busqué y conocí, bueno, la presidencia de la SOFOFA obviamente que me ayudó enormemente. Claro. Y así conocí a todos estos hombres. ¿Qué es lo que le aportaron a Chile? Bueno, yo me acuerdo que Allende tenía la costumbre de vituperar a los empresarios, diciéndose desde en su gobierno que el empresariado chileno no existía, que en Chile lo único que había era especuladores que copiaban ideas del extranjero. Entonces yo me propuse rebatir eso y empecé a buscar creadores de empresas. De empresas, claro. Creadores de empresas. Quienes crean empresas. Y me encontré con la sorpresa de que durante el gobierno de Allende ya fue cuando el capitalismo chileno empezó a salir al exterior, porque empezó a arrancarse de Chile. Entonces empecé a ver cómo los empresarios chilenos eran capaces de entrar con éxito en mercados muy competitivos y muy complicados: Argentina, Brasil, Perú, Colombia. En ese periodo, entonces, y después lo que hacían acá en Chile, y eso mismo lo fui resaltando, porque yo creo que es decir, a mí no me cabe duda que si Chile tuviera 10 Horst Pahlmann en lugar de uno solo, sería un país bastante distinto a lo que es hoy día. Son gente que tienen la creación, es su obsesión. Ahora, en torno a eso mismo, a Horst Pahlmann u otros de estos creadores de imperio, usted recién mencionó que ellos tienen ciertas características especiales. ¿Cuáles son esos elementos, esas características? Sí. Las características que nunca faltan en un creador de imperio es la verdadera obsesión por crecer. La verdadera obsesión que los posee de dar cada vez más trabajo, de crear más de nuevas empresas, vivir la vida fijándose en qué se puede hacer que no se esté haciendo. Esa es una característica común. Y desde luego tiene una exposición al riesgo, una valentía, porque emprender es mucho más difícil y mucho más riesgoso de lo que la gente cree. Y por eso que los que tienen éxito en realidad no son muchos. Esa valentía de tomar riesgos, eso no puede faltar en un empresario. Ahora, naturalmente que al lado de eso tiene que tener la inteligencia del caso, la cultura del caso, la preparación, a pesar de que la preparación muchas veces es bastante instintiva, y hay empresarios que tienen una formación relativamente precaria desde el punto de vista académico y sin embargo son grandes empresarios. De manera de que todas esas características son comunes en todos ellos. Ahora, hay dentro de eso distinciones, hay distinciones humanas, hay algunos más sensibles que otros, hay algunos más empáticos que otros, a veces alguno de ellos es bastante duro, bastante
tosco en su trato con los demás, mientras que otros son unos verdaderos encantadores de serpientes. Esas son cosas que pueden variar, pero las centrales que yo le digo, esas no fallan nunca, no faltan nunca. Un poco esas características de alguna forma se ven reflejadas también en el libro, cuando usted habla de ello, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro, por supuesto. Así que no vamos a adelantar mucho más para que la gente también compre y vea el libro. ¿Ah? Sí. Estamos hablando con Orlando Sáenz Rojas, empresario, ingeniero, escritor también, ¿cierto? Ahora sí. Fue presidente de la SOFOFA. Sobre este libro, Los últimos recuerdos, testigos privilegiados, tercera parte. A ver, ¿qué papel jugaron un poco también sus experiencias en organismos internacionales como la ONU, el FMI, en la forma en que narra los eventos históricos en el libro? Bueno, yo tuve experiencia más que nada en materia internacional. Mi experiencia fue a partir de la caída del gobierno de Allende, en que me incorporé al gobierno militar de inmediato y estuve un año muy intenso. Pero en ese año yo quiero ser bien claro, ¿no? La acotación mía fue a superar la emergencia económica que existía. En el momento en que yo entré a trabajar a los 3 días del golpe de Estado al gobierno, Chile no tenía cómo importar nada. Teníamos $5 millones de reserva en el Banco Central, todas las líneas de crédito del exterior cerradas, porque las que Allende había cerrado por simpatías o antagonismos políticos, se había cargado al mundo socialista, y naturalmente el mundo socialista rompió relaciones con Chile inmediatamente después del golpe, de manera que Chile estaba prisionero de un problema gravísimo, que era que no tenía cómo importar harina, por ejemplo. Teníamos reservas de harina para una semana, y después de la semana no había pan, si es que no lográbamos de alguna manera comprar harina y traerla a Chile en ese lapso. Entonces mi tarea fue una tarea completamente de emergencia, pero eso mismo me permitió contactos con gente que normalmente no lo habría tenido nadie. Por ejemplo, con Estados Unidos. Con Estados Unidos yo creo que si no fuera porque la emergencia era así de grave, yo no habría podido hablar con el secretario del Tesoro o con el jefe de la diplomacia de Latinoamérica en el Departamento de Estado. Tuvimos una entrevista con Kissinger que no habría sido posible en circunstancias normales, de manera de que eso también ayudó. Pero yo quiero ser muy claro, no es que yo manejara la economía del país. Por lo demás no había economía en el país en el primer mes o los primeros meses, simplemente se tapaban hoyos, esa es la realidad. A mí me tocó ser el tapador de hoyos. Y después ya comenzó la cosa a ordenarse un poco y empezó a nacer ya una política económica con fines definidos y qué sé yo, pero esa ya no era mi etapa. Y después ya pues, de vuelta a la vida privada, conservé una cosa que era muy importante. Yo me acuerdo que el día que me fui del gobierno, que fue un día viernes, yo me había ido acumulando diferencias con el régimen, que en un momento dado se hicieron muy serias, y decidí renunciar, y me fui. Entonces salí a la calle un día viernes, me acuerdo, en la tarde, a las 6 de la tarde, salí de La Moneda, porque mi despacho estaba en La Moneda, salí a la calle y me paré en la vereda, ahí en la Plaza de la Constitución, diciendo, pucha, no tengo pega, ¿qué tengo? Entonces me llegué a la conclusión, caramba, tengo una familia, tengo 3 hijos, de los 4, habían nacido 3 de los 4. Tengo 3 hijos, tengo un auto que lo usa mi señora, y ¿qué más? 0. Unas poquitas reservas, 0. Pucha, ¿qué voy a hacer? Entonces, en ese momento, instintivamente, como estoy haciendo ahora, me metí la mano al bolsillo. Uh-huh. Y en el bolsillo había una libretita negra astrosa, que es el único recuerdo que guardo en la caja de fondo de esto. Y cuando toqué la libretita, dije, ya, no tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque la libretita contenía las direcciones y teléfonos de todo lo que hay que conocer en el mundo empresarial y
y buena parte de países vecinos. O sea, los contactos. Entonces, esa es la los clave. contactos. Entonces yo dije, ¿cuál es mi capital? Mi capital es que mañana puedo llamar por teléfono a Andrónico Luksic y en media hora voy a estar sentado frente a él. Y lo mismo voy a poder hacer con fulano y con perengano. Bueno, eso es un capital. ¿Alguna anécdota que usted haya tenido, por ejemplo, en alguna conversación con estos empresarios como Luksic, Polman, Sí, que estén también reflejadas en el libro de alguna forma? Muchas. Mire, fíjese que de todos ellos, el único que está vivo, a ver quién es, Horst. Sí. Horst Polman. Es un personaje increíble, Horst. Es un verdadero dinamo humano. Es un hombre incansable, creador, pero empedernido. ¿Qué tiene, por ejemplo, una anécdota con él? Una anécdota con él fue una vez que estábamos nosotros, yo tengo una ligación de muchos años con Parque Arauco. Yo era presidente en aquel tiempo del mall de Maipú. Uh-huh. Estábamos desesperados porque estábamos en medio de una guerra con las anclas y no habían querido ir al proyecto ninguna ancla. Yeah. Se habían negado a ir Falabella, las París, tiendas anclas. Las tiendas anclas. Claro. Y sin ancla, en ese tiempo, ahora es distinto, pero en ese tiempo un mall estaba muerto sin ancla. Claro. Entonces, Dios mío, ¿qué hacemos? La única ancla que teníamos era la Polar, me acuerdo, que tenía, pero una tiendecita de 2.000 metros. 1.500, 2.000 metros, esa era la ancla del mall. Eso no servía para nada. Entonces ya en la final de la desesperación, ya enfrentado a tener que cerrar un mall, dije, no, yo voy a ir a ver a Horst Polman. Y fui a ver a Horst Polman. Me recibió, me senté frente a él y le digo, oiga, Horst, vengo a invitarlo a que instale un jumbo en nuestro mall de Maipú. Me quedó mirando y me dice, ¿sabes tú? Porque él me trantuteaba porque decía siempre, yo soy 6 meses mayor que tú. Me debes respeto. Ya. Entonces, yo estaba dispuesto a darle respeto en cualquier evento, pero en fin, los 6 meses valían. Entonces me dice, ¿tú has visto alguna vez que yo vaya a un proyecto ajeno? No he visto nunca. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Claro. No me interesa. Pero mire, Horst, la ubicación, esta comuna es la que más rápidamente crece, no hay casi nada. Aquí está el mapa de la competencia que hay en la región y qué sé yo. No me interesa, hasta luego. Bueno, ahí se acabó la entrevista. Pasado como una semana me llamó. Entonces me llamó y me dijo, ¿sabe qué más? He pensado y voy a ir. Pero bajo mis condiciones. Entonces, ¿qué condiciones quiere? No sacó la mugre, ¿para qué le digo? Fue terrible. Primero que todo exigió que el terreno donde iba a instalarse el jumbo no fuera del mall. Teníamos que venderle la tierra donde se iba a poner era de él, y el precio tenía que ser el mismo precio que nosotros habíamos comprado el terreno. Resulta que lo habíamos comprado nosotros como terreno agrícola, cuando era poco menos que regalarle el terreno. Pero estábamos en una situación que o salvábamos el mall o no. Claro. Bueno, total, hizo el jumbo y empezó el mall a irse para arriba. Claro, gracias justamente a eso. Bueno, justamente esa anécdota y otras anécdotas son las que podemos encontrar en este libro. Por último, nos queda un minutito y quería preguntarle en términos generales, independientemente de este libro, en base a su experiencia, ¿no es cierto?, que está reflejada en este libro y en los otros anteriores, y su experiencia como empresario, también muy de gremio también. ¿Cómo usted cree que ha cambiado la percepción de los grandes empresarios y líderes políticos en Chile hoy en día, a diferencia de lo que era hace 20, 30, 40 o 50 años atrás? ¿Cómo es esa percepción de los grandes empresarios que hay hoy en día en Chile? Mire, yo
llevo 60 años en que me parezco a esos conjuntos de guasos que tienen pega al puro septiembre. Yo tengo pega, así periodísticamente hablando, todos los septiembre de los últimos 60 años. Nunca ha faltado en septiembre alguien que me ha ido a preguntar, oiga, cuénteme algo del tiempo de Allende y qué sé yo. Bueno, yo le voy a decir, yo nunca he estado más asustado de la situación de Chile que hoy. Considero que la problemática durante el gobierno de Allende era gravísima, era espectacular, digamos, era mucho más movida en términos de gente en la calle y de polarización y tal, pero en realidad la destrucción del país no había avanzado en los términos que ha avanzado ahora. Entonces yo estoy angustiado por Chile, verdaderamente angustiado por Chile hoy, porque ¿sabe por qué? Porque veo quebrado el ánimo, veo quebrado el ánimo del chileno. Veo que ya nos encogemos de hombro ante las cosas más terribles que pasan. Yo le digo, tenemos en este momento, estamos aburridos de recibir malas cifras económicas todos los días. Todos los días nos sale en el diario, en la radio, en la televisión, una cifra mala. El ahorro está malo, el precio está malo, tal cosa, puras noticias malas. Eso nos hace perder las proporciones. Han habido en el último semana 2 cifras que son aterradoras. Tenemos 2 millones de emigrantes latinoamericanos viviendo en el interior de Chile. Y tenemos hemos llegado al 1.000.000, mal calculado, de empleados públicos. Si usted le hace el cálculo, que parece que poca gente se da el trabajo de hacerlo, de lo que le cuesta a Chile 2 millones de extranjeros que remesan todos los meses, todo lo que pescan en Chile lo remesan, que muchos de ellos son ilegales, que tienen los mismos beneficios que un chileno que ha pagado impuestos desde antes de nacer. Y sin embargo, por el hecho de acceder, que lo dejen acceder al país, si tiene una emergencia sanitaria lo van a atender, si tiene chicos que van a dar al colegio se los van a dar. ¿Cuánto le ha costado al chileno eso mismo? Le ha costado todos los años que ha vivido desde... Fíjese que yo hice un cálculo hace poco de cuánto pagábamos los chilenos en impuestos. Y con aterradora fuerza me surgió la concepción, la certeza, porque es un problema de cálculo, de que somos tributarios del Estado todos los días de nuestras vidas. Todas. Ya. Todas las vidas somos tributarios y con eso compramos ¿qué? Bueno, esa es la visión, ¿no es cierto? Se nos está yendo el tiempo ya, así que les recuerdo que pueden adquirir este libro, Los últimos recuerdos de Orlando Sáenz Rojas, Testigo Privilegiado 3. Como decía, fue presidente de la SOFOFA, empresario, escritor ahora. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse, don Orlando, y además darnos su visión también acerca de cómo está el estado del país actual en términos económicos. Muchas gracias por la invitación y me alegro mucho de haberlos conocido y de compartir con ustedes. Y ya que a usted le gusta el emprendimiento, viene ahora Emprender es Clave, un programa que hacemos junto a María José García, que hablamos de emprendimiento durante 2 horas. Lo invito a quedarse en línea y a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse en Spotify, en YouTube, y seguirnos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Comunidad